El expresionismo. Integrantes: Johan Barrios, Selene Bautista, Felipe Cárdenas y Sofía Cardona. Concepto. El expresionismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Abarca una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas, cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación estética. El expresionismo consiste en la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. El expresionismo fue el resultado de la convulsión social en un momento histórico y único que renovó la concepción del arte. Cabe mencionar que en muchos grupos vanguardistas hasta que se redactaran manifiestos en los cuales se exponían las bases de sus creaciones artísticas, como por ejemplo el movimiento del dadaísmo y el futurismo. Em, el expresionismo surgió en medio de una época de constantes enfrentamientos armados que tuvieron lugar en Europa en la primera parte del siglo XX, entre los que destacan la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918. Incluso hasta la recesión económica que surgió en 1929 en Wall Street, Estados Unidos. Sin embargo, también fueron años en los que se llevó a cabo un importante desarrollo tecnológico y científico que impulsó la industrialización, medios de transporte más eficaces, así como nuevas maneras de entender los estudios y teorías sobre la economía, la sociedad y la psicología. Em, por tanto, fue el momento en que los artistas reaccionaron contra las tendencias artísticas anteriores y decidieron alinearse hacia el futuro. Características del expresionismo. Tienen una reacción o están en contra de los principios de la objetividad del impresionismo, imponiéndole al arte la labor de representar de manera subjetiva, o sea, distorsionada, deforme, cómo se siente el artista, sus emociones, y no el fiel reflejo de lo que el poeta observa en el mundo real. Inicialmente, esto se refería solamente a la pintura, pero luego migró hacia el resto de las artes. Esta victoria de la subjetividad produjo en primera instancia una tendencia hacia los colores violentos, hacia la temática de la soledad y la miseria, lo cual generalmente se interpreta como los sentimientos que había en la Alemania entre guerras, sumergida en crisis de tipo político y económico. Este movimiento desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, pero dejó una fuerte impronta en otras corrientes artísticas de mitad del siglo XX, como el expresionismo abstracto norteamericano o el neoexpresionismo alemán. Por otra parte está el expresionismo abstracto. Este movimiento surgió en Estados Unidos alrededor de 1940, donde el autor se expresaba a partir de formas caóticas, de trazos desordenados o violentos, por lo que también se lo conoce como action painting, pintura de acción, o drip painting, pintura de goteo, y se le asocia a la llamada Escuela de Nueva York, la cual era un conjunto de artistas de la época que compartía esta idea. Autores representativos. Del expresionismo alemán surgieron dos grupos, a principios del siglo XX, que representaron esta vanguardia y fueron pioneras del modernismo clásico, las cuales eran Die Brücke, que significa el puente, fue formada desde 1905 a 1907, y aunque en un principio no tenía sus objetivos muy claros, poseía una postura muy radical, crítica y comprometida ante la vida y la sociedad. Además se caracterizaba por romper con el impresionismo a través de la libertad, en el uso de las formas y colores, e incluso de formar la realidad con el uso de cuerpos deformes y espacios disueltos sin perspectiva que resultaban grotescos. Algunos de sus integrantes son Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Friedrich Bellay, Emil No, Carl Smith, entre otros. Por otro lado, tenemos
el grupo Die Red Reiter, que significa el jinete azul, que fue fundado por Frank Marsh y Vasily Kandinsky en Múnich 1911 y se caracterizó por ser más lírico y menos violento a la hora de transmitir estados de ánimo. Además, sus intereses radicaron en el misticismo, el simbolismo y las formas de arte como el primitivo, el popular e incluso el de los enfermos mentales. Algunos de sus representantes, además de Kandinsky y Marsh, fueron Gabriel Monter, August May, Paul Klee, entre otros. Principales obras de artistas expresionistas. El Grito, 1893, de Edvard Munch. En el lienzo vemos a un protagonista desesperado en lo alto de un puente, luchando con sentimientos de soledad, ansiedad y miedo, tan explorado por los expresionistas que buscan revelar un lado oscuro e inquietante de la existencia humana. La composición muestra colores intensos, donde el propio entorno, especialmente el cielo naranja, revela la angustia que vive el protagonista, además de sus rasgos que nos recuerdan su propia muerte. Este aspecto caricaturesco y no idealizado fue quizás una de las particularidades del expresionismo que más causó asombro y rechazo en el público, acostumbrado a obras que valoraban la belleza y la armonía de las formas. Los primeros animales, 1913, de Frank Marsh. El artista pintó una serie de animales a lo largo de su vida y especialmente a partir de 1907 comenzó a insistir aún más en la representación de animales en plena naturaleza. En cuanto a la fijación por el tema, en un comunicado el pintor incluso afirmó: las personas con falta de piedad, especialmente los hombres, nunca han tocado mis verdaderos sentimientos, pero los animales, con su sentido virginal de la vida, despertaron todo lo que era bueno en mí. En el lienzo vemos varias características del expresionismo: la pintura en tonos vibrantes, la realidad deformada, nótese la diferencia entre las dimensiones de los animales y el deseo de captar la esencia de las criaturas retratadas, así como un carácter emocional. También hay algunos elementos que hacen referencia al estilo cubista, como la geometría de las formas. Crítica. Si hiciéramos un juicio estético haciendo uso de las normas de la belleza planteadas por Kant, podríamos decir que el arte expresionista no posee una belleza objetiva y por ende podría considerarse fea e incluso un arte degenerado, como fue considerado en su época, ya que este arte muestra rebeldía ante las reglas clásicas del arte, por lo cual sus obras carecen de armonía en la proporción de elementos tales como las formas, los colores y los escenarios. Sin embargo, aunque Hegel también consideraría este arte como feo, tal vez también consideraría que, a pesar de no generar placer, mediante este arte podemos captar lo divino, con la manifestación de los sentimientos del hombre moderno en tiempos de conflictos y complicaciones, lo cual nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Además, si tenemos en cuenta la forma de pensar de Schopenhauer, el arte es en esencia su tragedia, ya que la vida es en esencia sufrimiento, por lo cual esos sentimientos se ven expresados mediante las obras del expresionismo, el dolor y la tristeza. Gracias por ver.